Hola, muy buenas a todos. En este curso de Sociología Política vamos a analizar e interpretar cuatro citas célebres relacionadas íntimamente con el fenómeno de la revolución y su distinción entre liberación y libertad. Comenzaremos con esta cita. Resulta mucho más fácil tirar abajo un gobierno en una conjunción de relaciones tal como la hemos visto que construir uno en un momento como el actual. Esta carta es escrita en 1787 por Adams a su amigo James Warren, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En esta afirmación, nacida de la experiencia inmediata de la Revolución Americana y de las tensiones posteriores a la independencia, expresa una verdad profunda del pensamiento político, que el acto de destrucción del poder existente es, por naturaleza, más inmediato y más fácil que el proceso lento, complejo y frágil de construir un nuevo orden político legítimo y estable. Para Adams, la liberación puede entenderse como el acto de romper las cadenas de una autoridad opresiva, como ocurrió en la independencia de los Estados Unidos. Es un proceso revolucionario, negativo en el sentido de que implica quitar algo, el dominio de un tirano, una ley injusta, un poder ilegítimo. Pero Adams fue muy claro en advertir que liberarse de un poder externo no garantiza la libertad interior ni colectiva. Esto sugiere que veía la liberación como necesaria, pero insuficiente para alcanzar la libertad. Nos recuerda que el entusiasmo del cambio necesita ser equilibrado con la disciplina de la construcción, que la energía de la revuelta debe traducirse en la paciencia de diseñar instituciones duraderas y que la libertad no es solo una conquista, sino también una responsabilidad colectiva. Así Adams no descalifica la revolución, pero exige que sus líderes y sus pueblos asuman su dimensión más compleja, el gobierno del día después. Y en esa conciencia reside el corazón de la política republicana. La libertad para Adams es algo más profundo y duradero que una mera ausencia de opresión. Es un estado político y moral que requiere instituciones, leyes justas y, sobre todo, una ciudadanía virtuosa y educada. Para Adams, la verdadera libertad solo existe si está protegida por leyes, sostenida por instituciones y cultivada por ciudadanos responsables y virtuosos. Continuaríamos con la segunda cita. La palabra revolucionario puede aplicarse únicamente a las revoluciones cuyo objetivo es la libertad. Esta frase fue dicha por Condorcet siendo esta una frase breve pero contundente. Encierra una concepción ética y política de la revolución que no se limita a la transformación de estructuras o a la toma de poder, sino que exige como condición indispensable una finalidad, la emancipación del ser humano. Para él, como para muchos pensadores de la Ilustración, la libertad no es una idea vaga ni puramente negativa, sino un estado de autodeterminación racional. Desde esta perspectiva, una revolución verdadera, revolucionaria en sentido pleno, no puede tener otro fin que el de realizar, expandir y proteger la libertad. Sostiene que la liberación como un paso necesario es imprescindible, pero inicial y limitado, dentro de un proceso más amplio de emancipación humana. Este momento corresponde a la eliminación de obstáculos concretos a la libertad, como la tiranía, la ignorancia, la superstición o la desigualdad. La libertad, en cambio, es un estado mucho más profundo, complejo y positivo. No se trata solo de no estar oprimido, sino de ser capaz de ejercer plenamente la razón, la autonomía y la participación ciudadana. Y entendía la libertad como autonomía racional, igualdad de derechos y oportunidades, participación activa en la vida pública y educación universal. La libertad, en cambio, es un estado mucho más profundo, complejo y positivo. No se trata de no estar oprimido, sino de ser capaz de ejercer plenamente la razón, la autonomía y la participación humana. Él entendía la libertad como una autonomía racional, una igualdad de derechos y oportunidades, una participación activa en la vida pública
y una educación universal. La tercera cita fue propuesta por Tocqueville, diciendo: de todas las ideas y sentimientos que prepararon la revolución, la idea y el gusto por la libertad han sido los primeros en desaparecer. La Revolución Francesa, como la más significativa radical de las transformaciones políticas del siglo XVIII, se caracterizó por su impulso hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para Tocqueville, el gran motor de la Revolución Francesa fue la búsqueda de la libertad. Sin embargo, esta libertad, que inicialmente se presentó como el deseo de emancipación del pueblo y destrucción de las estructuras opresivas del antiguo régimen, comenzó a diluirse a medida que la revolución avanzaba. El gusto por la libertad, que en sus primeras fases fue la fuerza impulsora de la revolución, se fue desvaneciendo rápidamente, siendo sustituida por una serie de contradicciones, tensiones que llevaron finalmente a la tiranía de la mayoría. Una de las consecuencias de esta paradoja fue la concentración del poder en las manos del Estado. Él vio en la Revolución Francesa un proceso en el cual el Estado centralizado en su intento de administrar la libertad se fue convirtiendo en una herramienta de opresión. La Revolución Francesa transformó las formas del gobierno, pero no necesariamente las relaciones de poder en términos de libertad política. Esta cita nos recuerda que la libertad no es algo que se pueda dar por garantizado, incluso en una revolución que comienza con ideas de emancipación. En lugar de ser el fin, la libertad debe ser un desafío constante que las democracias deben mantener viva. La idea de libertad debe ser protegido no solo contra las tiranías externas, sino también contra los peligros internos de la uniformidad y la tiranía de la mayoría. La libertad es un resultado de un proceso más largo que involucra no solo la eliminación de las cadenas, sino también la creación de un orden político-social que permita la autonomía individual y respeto mutuo. En esta distinción de libertad y liberación se hace más evidente cuando Tocqueville critica lo que él considera la paradoja revolución francesa, diciendo que, aunque el proceso revolucionario estuvo impulsado por la idea de la liberación, de hecho resultó en una forma de tiranía. La revolución eliminó la opresión directa de la monarquía, pero en su lugar instauró un sistema donde la libertad fue reemplazada por la autoridad centralizada. Finalizamos con la cuarta cita pronunciada por Thomas Paine, diciendo en el nacimiento de un nuevo mundo tenemos en nuestras manos la posibilidad de comenzar de nuevo el mundo. Paine está afirmando algo radical, que el orden humano no está fijado por la tradición, la religión o el linaje, sino que puede ser representado, rediseñado y reconstruido por los propios seres humanos. Es una idea emancipadora, pero también peligrosa. Presupone que el pasado puede ser dejado atrás como si fuera un lastre y que el presente posee los recursos suficientes para fundar un nuevo comienzo absoluto. La liberación es la ruptura con el poder monárquico, con el dominio imperial, con la imposición arbitraria de normas por parte de una metrópoli lejana. Pero la libertad, para Paine, es el proyecto que se construye después. Implica la creación de un orden social y político que garantice los derechos naturales, respete la voz del pueblo y distribuya el poder de forma equitativa. La libertad no es solo una ausencia de dominio, sino la presencia activa de instituciones republicanas, de una ciudadanía comprometida y de un pueblo consciente de su soberanía. En este sentido, Paine no solo es el autor de un pequeño panfleto revolucionario, es también portavoz de una esperanza política que sigue interpelando a cada nueva generación. ¿Qué hacemos con el nuevo mundo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiarlo? La distinción entre liberación y libertad es la clave para entender la profundidad filosófica de Paine. La revolución comienza con la liberación, el acto de romper las cadenas de un poder ilegítimo, pero no se agota ahí. Su propósito final es la institución de la libertad, entendida como la organización racional de una comunidad política basada en la igualdad y los derechos inalienables del individuo. La libertad entonces no es solo una experiencia negativa, sino un proyecto positivo, un orden político justo, democrático y participativo. Y con esto hemos concluido. Muchas gracias.